Buenas noches. Esto es Despertando Conciencias Mundiales y esta que les habla es Lady Arches. Esta noche vamos a tener una selección de leyendas de las más diversas. ¿Por qué? Porque ayer se me ocurrió que pues es octubre, están las fechas de lluvia, está todo muy guay como para contar historias de mello. O cuando menos que estén feyullas, ya saben. Entonces, si les interesa, empezaremos con este rollito. Les digo que yo soy Lady Arches y ahora empezaré con las historias. Estas historias las dividí en 7 partes. Y la primera parte es la lujuria. Esta es la historia de Ara el Hermoso. Ara, como indica su apodo, era muy hermoso, además de un gran rey que heredó los dominios de su padre Aram. Resultó, sin embargo, que la célebre reina Semiramis se enamoró de él. Semiramis, llamada Shahriman por los armenios, impura y lúbrica, esperó a la muerte de su esposo el rey Nino, aunque otras versiones dicen que huyó a Creta. Esperó esa muerte para pedir a Ara que se uniera a ella y se convirtiera en el nuevo rey de Asiria. Y Shamiram, esposa de Nino, monarca de los asirios, cuando oyó acerca de la belleza de Ara, quiso tenerlo como amigo, para que cumpliera su voluntad, porque la fama de su belleza la había inflamado de terrible lujuria, pues ningún varón de bello rostro como él se encontraba en aquellos días. Le envió mensajeros con presentes y lo invitó a su lado en Nínive, y Aram no aceptó sus regalos ni se comprometió a ir a Nínive. Ante la negativa de Ara, la reina reunió un ejército y marchó contra el país de los armenios. Pero por lo que podía deducirse de su rostro, se apresuraba no tanto para matarlo o derrotarlo, sino para conquistarlo, hacerlo suyo y tenerlo entre sus manos a fin de saciar su inacabable deseo. Lamentablemente para su lujuria, aunque ordenó a sus soldados que evitasen matar a Ara, el rey armenio murió en el combate. Después de la victoria, la dama envió saqueadores de cadáveres al lugar de la batalla para que buscaran a su amado entre los cuerpos. Hallaron a Ara entre los valientes muertos y ordenó que lo colocaran en la terraza de su palacio. Después proclamó: he ordenado a mis dioses que laman sus heridas y él resucitará. Sin embargo, el cadáver comenzó a corromperse. Entonces Shahriman hizo que uno de sus amantes se vistiera como Ara y difundió la siguiente noticia: lamiendo y reviviendo a Ara, los dioses cumplieron nuestro deseo, por lo que de ahora en adelante ellos son más dignos de ser adorados y glorificados por nosotros, por habernos complacido y cumplido nuestra voluntad. Esta noche yaceré junto a él. Al parecer, los armenios creyeron estas noticias, y pensando que su rey había resucitado y que permanecía junto a la reina, depusieron las armas. Sin embargo, esa noche quien apareció en sus habitaciones fue un hermoso cadáver que olía a podredumbre, mientras parte de sus pómulos marchitos caían de su piel. Ella yació con él toda la noche, sin pegar un ojo, lamiendo todo su cuerpo, ella misma, todo el cuerpo de aquel Ara el Hermoso.
Saludamos en el chat al señor Herráez y a un invitado que nos escucha. Número 2. Gula. No cualquier lugar en el mundo tiene una historia tan romántica como las Islas Fiji. Su bello canibalismo, sus ríos llenos de sangre, sus banderas de piel natural, sus playas paradisíacas. Cuenta un misionero británico que a mediados de 1839 fue enviado a combatir el canibalismo y nos habla sobre su experiencia en estas islas. La historia fue encontrada en los archivos de una iglesia presbiteriana y describen las costumbres de los pueblos fijianos como las más atroces conocidas. Este documento habla sobre niños caníbales, asesinatos comunitarios de niños, torturas. Como quien dice, a Fiji no le gustaban tanto los niños. Dice así: jueves 31 de octubre de 1839. Esta mañana hemos sido testigos de un espectáculo impactante. 20 cadáveres de hombres, mujeres y niños fueron llevados al río Rewa como regalo de Tanoa. Asimismo, se los distribuyeron entre la gente que los cocinó y los comió. Fueron arrastrados por el agua hasta la playa. Los niños se divirtieron como un deporte con la mutilación del cuerpo de una niña. Multitud de hombres y mujeres maltrataron el cuerpo de un anciano de cabello gris y el de una joven. Entrañas humanas flotando en el río. Alrededor de 30 niños con vida fueron izados hasta las cabeceras como banderas de triunfo. El movimiento de las canoas acabó pronto con los gritos de las criaturas que murieron lentamente. También hay niños que fueron llevados con vida a un lugar, donde otros los usaron como práctica a las técnicas de guerra. Te preguntarás, ¿y por qué no atacaron a los misioneros? Pues porque desde finales de 1700 los habitantes de Fiji mantenían relaciones comerciales con los europeos y a ellos los respetaban, aunque sus rituales culturales siguieran siendo los mismos hasta unos años después, que fue prohibido a todas las tribus. El último caso de canibalismo en esta isla data de 1867, cuando un grupo mató al misionero inglés Thomas Baker. ¿Se lo comió? Esto después de que se consideró un desaire contra el jefe del pueblo, hirviendo incluso sus botas de cuero con las verduras locales. Otra linda historia tiene lugar en Alemania, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sabido es que después de mayo de 1945 y tras más de un lustro de guerra, Alemania había quedado devastada y en lugar de sus bellas ciudades se encontraban espantosas ruinas productos de un régimen criminal que había sometido al país durante más de una década y había provocado la invasión de poderosas potencias. Así las cosas, la población sufría incesantemente la falta de los medios de vida más elementales, amén de tener que vivir en medio de los restos de lo que había sido una gran urbe, en el caso de Berlín. Miles de personas se hallaban sin hogar, sin cobijo y sin comida, y la situación no parecía ir a mejorar en un futuro inmediato. Es aquí donde hace aparición el misterioso personaje. No es una leyenda muy conocida, pero los memoriosos sobrevivientes, que eran niños en aquella época,
Recuerdan que sus padres o parientes solían amenazarlos para que no se internaran en el peligro de las calles repletas de bombas y construcciones derruidas, con la advertencia de que podían toparse con el cazador de niños. El relato remite al ominoso Cuco o Coco, también llamado el hombre del saco o de la bolsa, pero en esta oportunidad toma una aura aún más siniestra. Dada la falta de alimentos y víveres, en especial proteínas, corría el rumor de que una persona o grupos de personas recorrían la ciudad a la casa de niños incautos, a los cuales capturar, matar, cocinar y vender en las calles a un alto precio. De hecho, los historiadores sí que hablan de personas que comerciaban con alimentos de dudosa procedencia, aduciendo que se trataba de carne de caballo o de cerdo, pero en general los compradores se abstenían de preguntar, los vendedores se abstenían de contestar y todos eran felices. Lo más feliz que se podía estar cuando estás acuciado por el hambre y la escasez. Ciertos relatos hablan de la existencia de trampas para niños, construidas en las casas a medio caer, producto de bombardeos y de la avanzada de los ejércitos. Los chiquillos se metían allí para jugar y de pronto el piso cedía o quedaban atrapados en algún sótano a merced de cualquier voluntad maligna. Sorprendentemente, la mayoría de los casos en los que se hace referencia al canibalismo en la Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, las acusadas de perpetrarlo son en su mayoría mujeres y algunos ancianos, en parte debido a la razón de que un niño entra naturalmente en mayor confianza con una mujer o un viejo de aspecto apacible. Hasta existe o existía un apodo para estas terribles señoras: Fräulein Caníbal, la señorita caníbal. Sin duda que debieron de haber existido exageraciones, pero el rumor acerca de estos asesinatos por hambre y por ambición sonó fuertemente durante al menos los 3 años inmediatos que siguieron a la guerra. Las autoridades de ocupación estadounidense iniciaron de hecho una investigación al respecto luego de recibir varias denuncias, pero no llegaron a ninguna respuesta concluyente. Para no enturbiar las relaciones entre la naciente Alemania Occidental y las potencias aliadas, las denuncias se archivaron prontamente, no sin dejar cierto halo de misterio en el derruido Berlín de la posguerra. Saludo a Don Herráez en el chat, a Kaiser Cano y a 2 invitados que están con nosotros en vivo. Sigamos. Número 3. Avaricia. Según cuenta un antiguo relato de la región de la Serra Cova da Serpe, en la provincia de La Coruña, un joven pastor, tratando de recuperar una de sus ovejas extraviadas, penetró en uno de esos antros horrorosos y magníficos a la vez, con sus bocas disimuladas por espinosos matorrales y cuyo fin no ha sido visto por hombre alguno. Cuando ingresó a la cueva, el pastor era un hombre joven, garboso y atezado, pero cuando regresó del interior de la montaña, su rostro estaba pálido como la muerte y su cabello había encanecido como el de un anciano. Había descubierto el secreto de los gnomos, había respirado la fétida y ponzoñosa atmósfera de sus cubiles y pagó su atrevimiento con un envejecimiento prematuro. Pero en lo que le quedó de vida, pudo referir a quien quisiera escucharlo lo que había visto, y su historia fue transmitida de padres a hijos desde incontables generaciones.
De acuerdo con lo que él mismo narró, se internó caverna adelante hasta llegar por último a unas interminables galerías que descendían abruptamente hacia las entrañas de la tierra. Estos enormes pasadizos estaban alumbrados por un fulgor misterioso y fantasmal, producido al parecer por la fosforescencia de innumerables trozos de gemas cristalinas de todas las formas exóticas e inverosímiles que alguna gente podría imaginar. El piso, las paredes y el curvo techo abovedado de los inmensos salones en que se abrían de tanto en tanto las galerías, se veían jaspeados por estrías de colores diversos, como los mármoles más finos, pero las vetas eran de oro y plata, y en ellas aparecían incrustadas infinidad de piedras preciosas, entre las que podían identificarse rutilantes diamantes, rubíes rojos como la sangre, verdes esmeraldas, zafiros, topacios y muchas otras piedras desconocidas para nosotros. El más absoluto silencio lo acompañó durante su descenso por aquellos interminables pasadizos. Ningún ruido, excepto el de sus pasos, rebotaba en sus anfractuosidades. A intervalos regulares, unos gemidos prolongados y lastimeros, provocados por un viento de origen desconocido que circulaba a lo largo de aquel intrincado dédalo de corredores. Escuchando con más atención, el pastor también pudo percibir el susurro de aguas corrientes que discurrían por las paredes y el rumoreo desconcertante de un río de lava subterráneo que hervía debajo de la roca que pisaban sus pies. El joven solo y perdido en aquel laberinto inverosímil caminó durante largas horas sin poder encontrar una salida, hasta que finalmente descubrió el manantial cuyo rumor había escuchado tiempo antes. Encontró el arroyuelo tras un recodo de la gruta, que brotaba de una de las paredes como una fantástica cascada de plata coronada de espuma. Corría por el piso descendiente produciendo un murmullo cristalino al acariciar sus aguas las peñas y las grietas de la roca viva. En sus márgenes crecían plantas desconocidas que el pastor, a pesar de haber vivido toda su vida en la región, no pudo siquiera identificar. Algunas de ellas, que salían a través de las fisuras de las piedras, tenían unas extrañas hojas anchas y carnosas, y otras, que se arraigaban dentro del mismo arroyo, eran finas y delgadas, como cintas que ondulaban con movimientos en el agua. Entre estas plantas se movían unos seres extraños, que en algunas ocasiones parecían humanos de corta estatura y gran deformidad, en otras grandes salamandras refulgentes, y un momento más tarde se transformaban en efímeras llamaradas multicolores que danzaban en locas espirales sobre las plantas. En esas criaturas el pastor identificó aterrado a los gnomos, que desplazándose por los corredores de piedra, corriendo como enanos patizambos y deformes, siseando y arrastrándose como reptiles, o trepando por las paredes y corriendo sobre la superficie del agua en forma de fuegos fatuos, extraían y atesoraban sus fabulosas riquezas. Aún en medio de su terror, el joven recordó que las leyendas cuentan de aquellas entidades diabólicas. Cuentan que son ellos los que conocen los escondrijos donde los avaros entierran sus tesoros, y que sus herederos luego buscan, en vano. Ellos son los que saben dónde los moros dejaron sus botines al ser expulsados de la España. Son ellos, y no otros, los que localizan y roban las alhajas y valores que se pierden y luego los ocultan en sus guaridas subterráneas, porque son los únicos que pueden transitar por aquellos corredores malsanos. Allí, escondido entre las hojas carnosas,
el pastor pudo comprobar la existencia de objetos exóticos y de costo inapreciable. Entre ellos podían verse copas cinceladas en oro y plata, con incrustaciones de piedras preciosas diversas, ánforas de tales metales ricamente trabajadas y colmadas de rubíes, diamantes y esmeraldas, collares y diademas de perlas y gemas, ársenes enteros llenos de monedas con formas y caracteres imposibles de reconocer, tesoros, en definitiva, tan incalculables y fantásticos que la razón se negaba a aceptar. Y todas aquellas riquezas brillaban con tal intensidad que el pastor relató que parecía que todo el aire estaba lleno de chispas de colores y que la caverna misma se encontraba en llamas y las imágenes rielaban como a través del calor de una hoguera. Y fue entonces cuando la codicia comenzó a disipar el miedo. El pastor, deslumbrado por la contemplación de tantas joyas, cada una de las cuales lo enriquecería de por vida, intentó recoger algunas de ellas, cuando, a pesar del bramido del río de lava, la profundidad de la roca, el rumor del arroyo y las risetadas de los gnomos, llegó hasta sus oídos el repique de la campana de la ermita del pueblo, llamando a los fieles a la oración de la tarde. Al oír el clamor de las campanas, el pastor, que ya había sido visto por los gnomos y estaba a punto de ser alcanzado por ellos, cayó de rodillas encomendándose a la protección de la Virgen, a la patrona de la iglesia, y así, en un abrir y cerrar de ojos, y sin saber a ciencia cierta cómo ni por qué, se encontró repentinamente fuera de la cueva, tirado a un costado del camino que conducía al pueblo y aturdido como si hubiera salido de un largo, largo sueño. Desde entonces, los lugareños de la Serra da Corva da Serpe saben por qué la fuente del mercado trae a veces en sus aguas restos de un finísimo polvo de oro, y en ocasiones, en el murmullo, se mezclan palabras y suspiros confusos pero sugestivos que los gnomos vierten en ellas para seducir a los ingenuos y avariciosos que los escuchan, prometiéndoles riquezas que terminan en ser su perdición. Número 4. Me salto el 6. Número 4. Pereza. Un hombre pobre. Había un hombre pobre. Estaba muy pobre y solo en su casa. Este hombre tenía un amigo que se llamaba Catruconota. Este fue a verlo a su casa. ¿Por qué estás así siempre?, le dijo, cuando llegó y lo encontró agachado calentándose las asentaderas a la orilla del fuego, calentando zapallo y pidiéndose cada cierto tiempo. Estás muy pobre, hombre, no tienes mujer en tu casa
¿Estás solo y desamparado?, le dijo Catruconota y agregó: tendrás una esposa, hombre. Pero Juancito, le dijo, ¿cómo podría encontrar mujer yo si estoy tan pobre? Juancito sembraba siempre de a poco, solamente zapallo. No tenía ni siquiera algo para comer. Con eso vivía Juancito, no trabajaba, pues era un hombre flojo que pasaba el tiempo agachado calentándose las asentaderas en el fuego. Sin embargo, Catruconota le dijo: no debes decir eso, hombre, hay una mujer para ti, te presentaré una buena ropa que te pondrás para ir. Bien, le dijo Juancito. Así fueron los dos, y cuando iban de camino llegaron a un pequeño chorrillo de agua, a una cascada. Entonces allí se pasó a recostar Juancito. Después se levantó y tenía puro oro en su ropa. Llegaron a la casa de Alfonio. Alfonio se llamaba el dueño y padre de la hija. Al llegar, dijo Catruconota: traje a este amigo, mi amigo no tiene esposa. Así es, pues, dijo Alfonio, se la daré. Alfonio le dio a su hija, Juancito tomó a su mujer y regresaron con Catruconota. Juancito regresó con su mujer a casa. Al llegar, se sacó la ropa buena, se la devolvió a Catruconota, que se fue a su casa. Juancito quedó solo con su mujer, calentando zapallo, agachado, calentándose las asentaderas en el fuego. No le dio importancia a su mujer y ella se quedó sentada. Después, su mujer se aburrió y se fue donde su padre. Al llegar le dijo la mujer a su padre: no era un hombre, no comía, vivía siempre con puro zapallo. ¿Cómo me iba a dar importancia a mí? No daba importancia a su mujer. Era un mal muchacho, y pensar que me había venido a buscar. Ya no tuvo mujer Juancito, solo quedó tirado a la orilla del fuego. Alfonio, tomando a su hija de regreso, le dijo: hiciste bien en volver. Juancito ni siquiera se preocupó de seguir a su mujer, y allí se quedó dormido junto al fuego. El fuego se apagó, Juancito se entumió y murió. Eso es todo. Por si alguien se pregunta de dónde son las cosas que he venido contando, Ara el Hermoso es una leyenda armenia. Las historias de canibalismo pues son de las islas Fiji y alemanas. El cuento de la avaricia y de los gnomos es de Serra da Cova da Serpe, que se encuentra en la provincia de Coruña. Y la historia de Juancito es mitología mapuche. Vamos al número 5. Ira. Cuentan que un día Ra, el dios sol creador del mundo y de los dioses, ya anciano, envió a uno de sus ojos a echar un vistazo por la tierra. Lo que vio el ojo no le gustó nada al anciano dios. Los humanos estaban empezando a faltarle al respeto y a burlarse de él, así que enfureció. Después de haberlos creado de la nada, esos estúpidos humanos se atrevían a desobedecerlo. Se merecían un castigo, y para proporcionárselo tenía a alguien perfecto, su hija, Sekhmet. Sekhmet bajó a la tierra y se convirtió en una leona ávida de sangre que empezó a devorar humanos por todas partes. Humano que se encontraba, humano comía, y cuanta más sangre bebía, más sangre necesitaba. Ra y el resto de sus hijos lo veían y empezaron a preocuparse.
Él quería dar un escarmiento a los humanos, no acabar con ellos. Le entró el apuro y se acordó de cuando era joven y les enseñó a sembrar la tierra. Eran tan felices juntos. No, no podía seguir. Había que parar a Sekhmet de alguna forma, pero ésta estaba tan borracha con la sangre que se negó a dejar de devorar gente. Entonces tuvieron una idea. Una tarde que la leona Sekhmet dormía la siesta después de una gran comilona de humanos, vertieron ante ella vino de granadas, que era un vino que emborracha con mucha facilidad y tiene el color y la consistencia de la sangre. Cuando Sekhmet se despertó con sed y vio el charco, lo bebió. Con el vino se emborrachó y con la borrachera le volvió la cordura, convirtiéndose en la hermosa y mimosa gatita Bastet. Bastet, desde entonces, se convirtió en la protectora de los humanos y de sus hogares. Los protegía de enfermedades, plagas, males de ojo. Pero eso sí, una vez al año exigía un gran festival en su honor en el que debía beber vino de granadas. Si no, se enfadaría y volvería a convertirse en una leona devoradora de humanos. El festival en honor de Bastet era uno de los más celebrados en Egipto. No se sabe si por temor a ser devorados por la leona o por la excusa de beber vino de granada sin freno, lo cual acababa en orgías. Así que estos festivales terminaron siendo un símbolo de fertilidad. Sin embargo, de vez en cuando alguien obviaba la festividad, y en ese momento la fiesta se convirtió en una orgía de sangre durante toda la noche, a la que solo podía dar fin el propio Ra al alba. ¿Qué dicen? ¿Quieren conocer a la linda Bastet? Número 6. Envidia. Hace ya mucho tiempo, cuando todo era naturaleza y el hombre no había aún sido creado por los dioses, en el cerro de Gizatlán vivía un coyote que tenía la piel de color de oro, suave y brillante como las plumas de Quetzal. Se trataba de un coyote muy tierno, nada agresivo y sí muy dulce, de una mirada tan bonachona. Lo que más destacaba Coyote eran sus ojos, negros como el azabache y luminosos como las luciérnagas. Siempre estaba Coyote paseando por la serranía, investigando entre las peñas y acercándose a los rollos para beber agua fresca y transparente. Sus movimientos eran tranquilos y majestuosos. Se sabía hermoso y poderoso y era el rey de los animales. Cuando se cansaba de sus paseos, volvía a su guarida para pasar el tiempo con su familia, a la que adoraba. Por las noches, Coyote gustaba de caminar hasta la cima del cerro, después de haberse bañado en un arroyo y de haberse acicalado hasta quedar de una belleza majestuosa. Entonces, en medio de la magnífica naturaleza que lo rodeaba, veía a Nanakutsi, la diosa de la luna, la madre encorvada, que se movía en el cielo acompañada de miles de estrellas y de las Pléyades que él conocía como sus cabritillas. Una de esas noches en que Coyote se entretenía mirando hacia el infinito, vio un puntito en el cielo, un puntito que cada noche crecía más, y conforme se agrandaba iba tomando la forma de una serpiente de fuego y a veces la de una mujer de largos y espléndidos cabellos refulgentes. La mujer hacía alarde de su belleza
y le gustaba que Coyote la admirara. Era tan bella que opacaba todas las estrellas. Las cabritillas, al ver a la estupenda mujer, tuvieron envidia, pues fácilmente la superaba en brillo y belleza. Las cabritillas y las demás estrellas, incluyendo el arado, se sintieron ofendidas ante tanta belleza que las hacía parecer como simples foquitos de escasa luminosidad. Nanacuzzi, siempre tan bella y tan blanca, no escapó a la envidia que había causado aquella mujer. De la furia que sintió al verse superada, le empezaron a salir manchas en su lisa cara que la dejaron marcada para siempre. El cazador del cielo, Orión, se acercó a Coyote y le dijo: «Querido Coyote, hermano, esa mujer que apareció en el cielo es bella, ostentosa y atractiva, pero no te preocupes. Su aparición no durará, pues dentro de poco desaparecerá tan rápido como llegó para irse a otros espacios siderales. Esta mujer cometa se irá como tantas otras que de vez en vez pueblan los cielos para desaparecer tan rápido como llegaron. Entonces todo será como antes de su llegada, y la calma volverá al cielo, a Nanacuzzi, a el arado y a las cabritillas». Sin embargo, a pesar de las tranquilizadoras palabras de Orión, Coyote no quedó en paz. Se había percatado de que la tierra había sufrido influencias de la aparición de la mujer cometa. Las barrancas eran más grandes y profundas que antes, y algunas desaparecían completamente. Los cerros crujían, el agua de los arroyos, lagunas y riachuelos se evaporaba. Nuevos volcanes surgían en la faz de la tierra, y los ya existentes se volvían locos y echaban fumarolas, azufre y lava. Los animales se ponían a actuar extrañamente como poseídos por demonios. Los animales de los cerros eran reemplazados por otros animales extraños venidos de otras tierras. Todos abandonaban a sus crías. Ante estos increíbles hechos, Coyote decidió subir a la parte más alta del pico de Tancítaro, el volcán más alto de Michoacán, y con su voz varonil y potente se dirigió a la mujer luminosa. «¿Quién eres, extraña y bella mujer, que te atreves a perturbar nuestra paz y desequilibras la armonía de nuestro cielo, y pones así a la naturaleza en tan terrible caos? ¿Quién eres, que te has atrevido a ofender a nuestra Nanacuzzi, a las cabritillas y a todas las otras estrellas del firmamento, causándoles desazón y envidia? A causa de tu súbita aparición, la luna se ha manchado de la cara, pero nosotros, los animales, no te permitimos que la ofendas. Ella es nuestra amada y querida madre luna. Por lo tanto, te conmino a que sigas tu camino y te vayas inmediatamente». Al oír tales palabras, la mujer cometa detuvo su camino y volteó a mirar a Coyote, al tiempo que decía: «¿Y quién eres tú, animal de 4 patas, que vives en las cuevas, tonto y majadero? ¿Cómo te atreves a insultarme? Por tus ofensas, desde ahora carecerás de la capacidad de hablar. Serás mudo, solo te será dado aullar para expresar tus emociones o necesidades». Con la voz débil por la maldición, Coyote alcanzó a decir: «La luna y las estrellas son mis amigas. Con ellas platico todas las noches. Nanacuzzi siempre será nuestra madre luna, la reina del cielo, y aunque me quites la voz nada cambiará». La mujer cometa replicó indignada: «Sabe, pequeño animal peludo, que mi maldad y mi crueldad pueden ser tan grandes como mi belleza. Yo puedo ocasionar terribles desgracias y calamidades. Después de mi llegada ya nada será igual, ni en la tierra ni en el cielo. Porque entérate, soy Citlalmina,
la estrella con flechas, la creadora de todas las estrellas, y cuando me haya cansado de mi paseo estelar, volveré y me sentaré en medio de tu mundo, en medio de tu naturaleza, y todo será terminado. Esta es una leyenda mapuche, no, purépecha, por si se lo preguntaban. Y nos preguntan en el chat, en vivo, nos pregunta el señor Herrás, ¿cuál era el otro nombre de Semiramis? Era Sharimam. Ahora lo escribo en el chat. Sharimam. Y nosotros continuamos. Número 7. Soberbia. De Tebas era oriundo Baco o Dioniso, hijo de Zeus y de Semele, nieto de Cadmo, el dios de la fecundidad y creador de la vid. Educado en la India, no tardó en abandonar las ninfas que lo cuidaron y a lanzarse a recorrer tierras para instruir a todos los hombres en el arte de elaborar el vino que alegra el corazón y de fundar el culto a su divinidad. Se mostraba tan bondadoso con sus amigos como severo con los que le negaban tributo en adoración. A ellos los castigaba duramente. Su fama había penetrado ya en todas las ciudades de Grecia y llegado hasta el lugar de su cuna, Tebas. Pero allí reinaba Penteo, a quien Cadmo traspasara su reino, hijo de Equión, brotado de la tierra, y de Agave, hermana de Baco por parte de madre. Penteo despreciaba a los dioses y de modo especial despreciaba a ese pariente suyo Dionisos. Cuando el dios se acercaba con su bullicioso séquito de bacantes para revelarse como olímpico al rey de Tebas, éste no quiso prestar oído a las advertencias del vidente Tiresias, ciego y anciano, y cuando le informaron de que salían en tropel de la ciudad hombres, mujeres y doncellas para ir a honrar y recibir al nuevo dios con palmas en las manos, púsose a increparles airadamente. ¿Qué locura os ha trastornado, tebanos, hijos del dragón, para que os venza así una débil comitiva de orates y mujeres beodas? Vosotros, a quien jamás asustaron las espadas homicidas ni el clamor de las trompetas. Y vosotros, fenicios, venidos de tan lejanas tierras a través de mares, que habéis fundado una ciudad en honor de vuestros antiguos dioses, ¿habéis olvidado de qué raza de héroes desciende? ¿Vais a tolerar que un muchachuelo inerme conquiste Tebas? Un mancebo afeminado cuyo cabello resuma bálsamo, cuya corona es una guirnalda de hojas de parra que viste oro y púrpura en vez de acero, incapaz de gobernar un corcel y que rehuye toda guerra y toda pendencia. Si queréis recobrar el juicio, nada me costará forzarle a admitir que es un hombre como yo mismo, que Zeus no es su padre y que todo este aparato divino es falsedad e impostura. Luego, volviéndose a sus servidores, les ordenó que apresaran a los autores de aquel nuevo frenesí donde quiera que los hallaran y los cargaran de cadenas.
Los amigos y parientes del rey se amedrentaron ante aquella orden tan desaforada. Su abuelo Cadmo, de edad ya avanzada pero aún en vida, sacudió la cabeza desaprobando la actitud de su nieto, pero las advertencias no lograron sino aguijonear la furia de éste y hacerle atrepelar todos los obstáculos como un río soberbio al chocar contra un dique. Entretanto, los criados volvieron con las cabezas ensangrentadas. ¿Dónde tenéis a Baco? Les gritó airado Penteo. A Baco, respondieron, no le hemos visto en parte alguna. En cambio, aquí traemos a un hombre de su séquito. Parece que no tiene mucho tiempo que está con él. Penteo miró fijamente al prisionero con ojos enfurecidos y exclamó al cabo de un rato, «Criatura de muerte, pues vas a morir aquí mismo para ejemplar advertencia a los demás. Dime, ¿cuál es tu nombre y el de tus padres? ¿Y cómo se llama tu país? Y dime también, ¿por qué profesas estos cultos nuevos?» Desenvuelto e impávido respondió el interpelado, «Mi nombre es Acestes, mi patria Meonia, mis padres de humilde condición. Mi padre no me dejó en herencia campos ni rebaños, no me enseñó sino el arte de pescar, ya que esta habilidad era toda su riqueza. Pronto aprendí también a gobernar una nave, a conocer los astros guiadores, los vientos y los puertos bien situados, y me dediqué a practicar la navegación. Un día que hacía vela hacia Delos, llegué a una costa desconocida en la que anclamos. De un salto me planté sobre la húmeda arena y pasé la noche en la playa, sin mis compañeros. Al siguiente día me levanté con la aurora y me subí a una colina para ver qué nos brindaba el viento. Entretanto, mis compañeros habían desembarcado también, y al regresar al barco los encontré que se llevaban con ellos a un jovenzuelo que habían raptado en la desierta isla. El mozo, de belleza virginal, parecía aturdido bajo los efectos del vino, caminaba tambaleándose como en sueños y lo seguía con gran dificultad. Al considerar yo de más cerca su aspecto, porte y movimientos, parecíame como si en su persona se revelara algo supraterreno. Ignoro aún qué Dios hay en este joven, dije a mis camaradas, pero sí doy por seguro que en él habita un Dios. Quien quiera que seas, seguí diciendo, muéstrate propicio con nosotros y activa nuestro trabajo. Perdona también a aquellos que te han raptado. ¿Qué te pasa? Gritó otro. Déjate de súplicas. Y también los demás se burlaron de mí, ofuscados por la codicia, y sujetaron al mozo para arrastrarlo al barco y jugar con él. En vano traté yo de oponerme. El más joven de la banda y además el más fuerte, un asesino escapado de la ciudad tirrena, me cogió por el cuello y me arrojó fuera, y me habría ahogado en el mar a no agarrarme de las jarcias. Mientras el joven permanecía como sumido en un profundo sueño a bordo de la nave donde le habían conducido, de pronto, como despertando el griterío y desaparecidos los efectos de la embriaguez, cobró ánimo y avanzando entre los marineros exclamó, «¿Qué ruido es este? Hablad, hombres, y decidme cómo he venido a parar aquí. ¿A dónde queréis llevarme?» «Nada temas, muchacho», le respondió uno de aquellos falaces marinos. «Dinos el puerto donde deseas ser conducido. Te prometo que te dejaremos en el lugar que quieras después de haber jugado contigo». «Bien», dijo el joven sencillamente, «entonces poned proa hacia la isla de Naxos, allí está mi patria».
Los impostores se lo prometieron por todos los dioses y ordenaron alzar la vela. Naxos se encontraba a nuestra derecha. Al desplegar yo las velas del modo debido, ellos se pusieron a hacerme guiños y a murmurar: «Loco, ¿qué haces? ¿Qué demencia te coge? Navega hacia la izquierda». Yo, admirado, no les comprendía. «Que otro se haga cargo del gobierno de la nave», dije apartándome. «Como si la suerte de nuestro viaje dependiese de ti solo», me increpó un compañero. Así, apartándose de Naxos, pusieron proa en dirección opuesta. Con burlona sonrisa, y como si hasta entonces no se diera cuenta del engaño, el divino mancebo contemplaba el mar desde popa, y al cabo de un tiempo dijo con voz lacrimosa: «Oh marineros, me prometieron conducirme a Naxos. ¿No es este el país que había solicitado? ¿Les parece bien engañar de este modo a un niño, ustedes, hombres ya hechos?». Pero la impía banda, burlándose de sus lágrimas y las mías, continuó remando a toda prisa. De repente, como varado en seco una rada, detúvose el barco en medio del mar. En vano los remos barrían las aguas, en vano izaban la vela y redoblaron sus esfuerzos. La hiedra empieza a enredarse en los remos, a trepar serpenteante a bordo. Ya el color de sus racimos se destaca sobre las velas. El propio Baco, pues él era, está allí majestuoso, coronada la frente de espesos racimos y agitando el tirso recubierto de hojas de parra. Tigres, linces, panteras aparecen a sus pies. Un aromático chorro de vino fluye por el barco. Entonces los hombres se levantan atemorizados, presas del miedo y desvarío. Al primero que quiso gritar, retorciéronsele la boca y la nariz hasta convertirse en el hocico de pez, y los restantes les había sucedido lo mismo antes de que tuvieran tiempo de advertirlo siquiera. Sus cuerpos se inclinaron y cubrieron de azules escamas, la espina dorsal se les curvó, los brazos se encogieron hasta convertirse en aletas, los pies se les juntaron para formar una cola. Todo se había transformado en peces que, saltando al mar, se hundían en las olas y volvían a la superficie. De los 20, yo solo había quedado. Si bien temblaban todos mis miembros y a cada instante esperaba sufrir la misma ¿Qué fue eso? Todos se habían transformado y yo esperaba sufrir la misma metamorfosis. Pero Baco me habló amigablemente, puesto que yo me había mostrado bueno con él. «No temas», me dijo, «y guíame a Naxos». Y cuando hubimos llegado me consagré a Baco y al culto de sus misterios. Demasiado tiempo llevamos ya escuchando su charla. «¡Demasiado tiempo!», gritó el rey Penteo. «Agarren los servidores, atorméntenlo con 1000 suplicios y envíenlo a la noche de la Estigia». Los criados obedecieron y arrojaron al marino encadenado a un profundo calabozo, pero una mano invisible lo libertó. Había empezado, entretanto, la celebración de la fiesta báquica. La propia madre de Penteo, Agave, así como sus hermanas, habían participado en el delirante culto. El rey mandó por ellas y dispuso que todas las vacantes fueran encerradas en la cárcel de la ciudad. Pero también ellas, sin auxilio de ningún mortal, viéronse libres de sus ligaduras. Las puertas de la prisión se les abrieron y ellas se dispersaron por los bosques, ebrias del báquico delirio. El criado que había sido enviado
El criado que había sido enviado con la misión de prender al dios a mano armada volvió completamente atónito, contando que aquél se había ofrecido voluntariamente y con la sonrisa en los labios a ser encadenado. Y allí estaba ahora preso ante el monarca, el cual no podía por menos que admirar su juvenil y divina belleza. Y con todo persistía en su obcecación, y le trataba como un impostor que había usurpado el nombre de Baco. Mandó se cargase de cadenas al dios cautivo y se le guardase en un oscuro calabozo situado en la parte más remota y profunda de su palacio, junto a las caballerizas. Pero a la voz del dios, un terremoto hendió los muros y sus ataduras se esfumaron. Indemne y majestuoso, más que nunca volvió en medio de sus adoradores. Un empresario, un emisario tras otro se presentaba ante el rey Penteo para comunicarle las maravillas que realizaban los coros de las exaltadas mujeres, guiadas por su madre y sus hermanas. Bastaba con que su vara golpeara la roca para que al instante brotase de ella agua o ardiente vino. A su conjuro fluía la leche por los arroyos y de los troncos huecos de los árboles manaba miel. Sí, añadió uno de los mensajeros, de haberte hallado presente, oh Señor, y visto con tus ojos al Dios del que abominas, te habrías postrado ante él y dirigídole tus súplicas. Penteo, cada vez más enfurecido, envió entonces a todos sus guerreros pesadamente armados, a todas las fuerzas de caballería y a toda la infantería ligera contra el exaltado ejército femenino. Volvió a presentarse Baco en persona ante el rey en calidad de diputado de sí mismo. Le ofreció presentarle a las bacantes desarmadas con la sola condición de que el rey se vistiese de mujer para evitar que ellas lo despedazaran, por ser hombre y no estar iniciado. De mala gana y no sin natural recelo, Penteo aceptó la proposición. Al fin siguió el dios hasta el ara de los sacrificios, pero en cuanto salió de la ciudad, acometióle la locura de que el dios poderoso le enviara. Parecióle como si viera dos soles, una Tebas doble y dobles también cada uno de sus portales. Baco se le representaba como un toro de grandes cuernos que caminaba delante de él. A pesar suyo, sentíase también él dominado de la báquica exaltación. Pidió un tirso y cuando se lo dieron, echó a correr con loco frenesí. Llegaron todos a un valle profundo de abundantes fuentes y sombreado por muchos pinos, donde unas sacerdotisas de Baco elevaban sus himnos al dios, mientras otras se revestían de hiedra sus varas. Pero los ojos de Penteo estaban heridos de ceguera, o tal vez su conductor Baco había sabido disponer las cosas de modo que no se diera cuenta de la asamblea de las extasiadas mujeres. Entonces el dios, con su mano que alcanzaba alturas desmedidas, sujetó la copa de un pino y doblándola hasta el suelo como se dobla la rama de un sauce, puso encima al demente Penteo y soltó cuidadosamente el árbol, de modo que volviese poco a poco a su posición natural. Como por milagro, quedó el rey sentado en la cima, apareciendo de pronto como clavado en ella, sin que viese a las bacantes abajo en el valle. Y he aquí que Dioniso habló en la dirección del valle. Muchachas, ved ahí al que se mofa de nuestras santas ceremonias, castigadle. Cayó el éter. Ni una hoja se movía en el bosque. No se oía un grito de animal selvático. Las bacantes incorporáronse y abrieron de par en par los ojos al percibir el eco de la divina voz que resonó por 2 veces. Reconociendo la palabra de su señor, precipitáronse hacia él rápidas como palomas,
Una salvaje excitación enviada por el dios las llevó a través de los crecidos torrentes del bosque hasta que finalmente se aproximaron lo bastante para ver a su señor y perseguidor en lo alto de la copa del pino. Al momento comenzaron a volar guijarros, ramas arrancadas y tirsos contra el infeliz, sin alcanzar la altura donde él, temblando, se cernía. Finalmente, ellas, valiéndose de resistentes palos de roble, excavaron el suelo en torno al árbol hasta sacar a la luz las raíces, y Penteo se precipitó desde las alturas con el pino derribado. Su madre, Agave, cegada por el dios, con objeto de que no reconociera a su hijo, dio la primera señal de la inmolación. El terror había devuelto al rey la lucidez mental. ¡Madre!, exclamó abrazándola, ¿no conoces ya a tu hijo Penteo, a quien diste la vida en casa de Equión? Ten piedad de mí, no seas tú, madre, la que castigue las culpas de tu propio hijo. Pero la enajenada bacante, llena de espuma en la boca, desencajados los ojos, no veía a su hijo Penteo, sino que creyó contemplar en su persona a un león salvaje, y así, cogiéndolo por el hombro, le arrancó del tronco el brazo derecho. Las hermanas le desgarraron el izquierdo y toda la furiosa banda, abalanzándose sobre él, destrozó los miembros de la víctima. La propia Agave, agarrando con ensangrentadas manos la cabeza, creyéndola de un león, la clavó al extremo de un tirso y la paseó por los bosques de Citerón. De este modo se vengó Baco de aquel que despreció su divino culto. Nos dicen por ahí que se trabó. Ojalá me puedan decir si se oye o no. Espero que la grabación esté bien. Yo no tengo problemas. Aquí dice que está transmitiendo y grabando y qué changos. Venga, Tito, abrázame. Para terminar, les cuento una pequeña leyenda urbana. Una pequeña leyenda que tuve la mala idea de escuchar. En estos momentos estoy sentada frente a mi computadora, inmóvil de miedo. En cualquier momento me pueden matar. Hoy un amigo mío me contó una historia. Su tía lo cuidaba desde que era un pequeño y hace un par de noches le contó cómo se murieron sus padres. Estaban haciendo algún trabajo en un pueblo en Costa Rica cuando un hombre entró agitado en el hospital una noche, totalmente aterrorizado. Les dijo que su hermana había sido asesinada por la muerte blanca y que él estaba seguro de que vendría ahora por él. Esta muerte blanca es una especie de coco o algo así. La gente del pueblo también le dice la niña de blanco, porque se supone que es el espíritu de alguien que odió tanto la vida que no pudo irse a descansar.
y regresaba por todos los que se atrevieran a hablar de ella. La hermana del hombre le contó sobre el espíritu horas antes de que muriera. Una niña con ojos enormes en sus órbitas que lloraban bilis. Una cosa que se movía sin mover sus pies y seguía a sus víctimas a su casa. Si no te das cuenta de que esta cosa te sigue, una vez que llegues a tu casa, comenzaría a tocar la puerta de tu recámara. Una vez por tu piel, la cual usará para reemplazar tu piel decadente. 2, por tus huesos, que usará como armas para matar a sus víctimas. 3, por tu corazón, que colgará en su cuello. 4, por tus dientes, que pulirá y mantendrá como trofeos en una caja. 5, por tus ojos, con los que verá a tus seres queridos. 6, por tu alma, la cual comerá por completo, y nunca descansará hasta que estés dentro de ella. Ella repetirá estos en cualquier espejo o puerta que esté entre tú y cualquier salida. No podrás correr más rápido. Ella es más rápida que el hombre, más rápida que el mundo. Y si huyes de tu casa cuando esté tocando, no será tan cortés contigo cuando regrese y clame tu alma. El hombre en aquel hospital estaba seguro de que esa cosa había matado a su hermanita. Trató de ir con la policía, pero nadie quiso escuchar. Fue con el sacerdote del pueblo, pero en cuanto vio esa cosa tras de él, lo echó de la iglesia. Esta cosa solo vendrá por ti, si ves cómo ella acaba con alguien, o si alguien te cuenta sobre ella. El hombre, en cuanto terminó su historia, robó un auto, escapó y nunca jamás lo volvieron a ver. Aparentemente, los papás de mi amigo le contaron a su tía inmediatamente después y al día siguiente encontraron sus cuerpos. Su tía estaba muy asustada y borracha cuando le contaron todo esto. Y él me contó la historia a primeras horas de esta mañana. Lo llamé ayer por la noche y me dijo que lo estaban siguiendo. Y es por eso que lo vi. Hace 3 minutos, alguien empezó a tocar en el espejo de mi cuarto. Creo que tocará unas 6 veces en mi espejo. Después en la puerta de mi casa. Y quizá después en la puerta de mi cuarto. Lo hace muy lentamente. Creo que quiere asustarme más. Hacerme saber que estoy cerca del final. Me dio gusto conocerlos a todos. Su canibalismo, sus ríos llenos de sangre, sus banderas de piel natural, sus playas paradisíacas. Cuenta un misionero británico que a mediados de 1839 fue enviado a combatir el canibalismo y nos habla sobre su experiencia en estas islas. La historia fue encontrada en los archivos de una iglesia presbiteriana y describen las costumbres de los pueblos fiyianos como las más atroces conocidas. Este documento habla sobre niños caníbales, asesinatos comunitarios de niños, torturas,
Como quien dice, a Fiji no le gustaban tanto los niños. Dice así: jueves 31 de octubre de 1839. Esta mañana hemos sido testigos de un espectáculo impactante. 20 cadáveres de hombres, mujeres y niños fueron llevados al río Rewa como regalo de Tanoa. Asimismo, se los distribuyeron entre la gente que los cocinó y los comió. Buenas noches. Esto es Despertando Conciencias Mundiales y esta que les habla es Lady Arches. Esta noche vamos a tener una selección de leyendas de las más diversas. ¿Por qué? Porque ayer se me ocurrió que pues es octubre, están las fechas de lluvia, está todo muy guay como para contar historias de mello, o cuando menos que estén feyullas, ya saben. Entonces, si les interesa, empezaremos con este rollito. Les digo que yo soy Lady Arches y ahora empezaré con las historias. Estas historias las dividí en 7 partes. Y la primera parte es la lujuria. Esta es la historia de Ara el Hermoso. Ara, como indica su apodo, era muy hermoso, además de un gran rey que heredó los dominios de su padre, cumplido nuestra voluntad. Esta noche yaceré junto a él. Al parecer, los armenios creyeron estas noticias, y pensando que su rey había resucitado y que permanecía junto a la reina, depusieron las armas. Sin embargo, esa noche quien apareció en sus habitaciones fue un hermoso cadáver que olía a podredumbre, mientras parte de sus pómulos marchitos caían de su piel. Ella yació con él toda la noche, sin pegar un ojo, lamiendo todo su cuerpo, ella misma, todo el cuerpo de aquel Ara el Hermoso. Saludamos en el chat al señor Herraez y a un invitado que nos escucha. Número 2. Gula. No cualquier lugar en el mundo tiene una historia tan romántica como las Islas Fiji. Su bello de Aram. Resultó, sin embargo, que la célebre reina Semiramis se enamoró de él. Semiramis, llamada Shahriman por los armenios, impura y lúbrica, esperó a la muerte de su esposo el rey Nino, aunque otras versiones dicen que huyó a Creta. Esperó esa muerte para pedir a Ara que se uniera a ella y se convirtiera en el nuevo rey de Asiria. Y Shamiram, esposa de Nino, monarca de los asirios, cuando oyó acerca de la belleza de Ara, quiso tenerlo como amigo, para que cumpliera su voluntad, porque la fama de su belleza la había inflamado de terrible lujuria, pues ningún varón de bello rostro como él se encontraba en aquellos días. Le envió mensajeros con presentes y lo invitó a su lado en Nínive. Y Ara no aceptó sus regalos ni se comprometió a ir a Nínive. Ante la negativa de Ara, la reina reunió un ejército y marchó contra el país de los armenios. Pero por lo que podía deducirse de su rostro, se apresuraba no tanto para matarlo o derrotarlo, sino para conquistarlo, hacerlo suyo y tenerlo entre sus manos a fin de saciar su inacabable deseo.
Lamentablemente para su lujuria, aunque ordenó a sus soldados que evitasen matar a Ará, el rey armenio murió en el combate. Después de la victoria, la dama envió saqueadores de cadáveres al lugar de la batalla para que buscaran a su amado entre los cuerpos. Hallaron a Ará entre los valientes muertos y ordenó que lo colocaran en la terraza de su palacio. Después proclamó: He ordenado a mis dioses que laman sus heridas y él resucitará. Sin embargo, el cadáver comenzó a corromperse. Entonces Shahriman hizo que uno de sus amantes se vistiera como Ará y difundió la siguiente noticia: Lamiendo y reviviendo a Ará, los dioses cumplieron nuestro deseo, por lo que de ahora en adelante ellos son más dignos de ser adorados y glorificados por nosotros, por habernos complacido y